Mi nombre es Rodolfo Veloso, soy ingeniero electrónico con mención en telecomunicaciones. Tengo especialización también en el área empresarial a través de distintos diplomados, tengo un MBA y estoy especializado como Master Specialty en Fiber Optics. Así que algo del tema vamos a hablar hoy día precisamente, que es en relación con las redes de FTTH. ¿De qué trata precisamente este tema? Vamos a hablar del FTTH, pero a partir de el desarrollo que hoy día se está dando a nivel de los distintos proyectos que tenemos acá en Chile. Pero esto quiero darle un inicio a través de la visión futurista de personas que hoy día están liderando el mundo a nivel de distintas empresas. Por ejemplo, hay un profesional que se llama Raymond Kurzweil, que es un inventor estadounidense y desde el año 2012 es director de ingeniería en Google, y él desarrolló una teoría que se llama la ley de rendimiento acelerado, y esto está basado precisamente en un estudio que hizo Gordon Moore, que fue el cofundador de Intel y que hoy día es director emérito de Intel, y él específicamente hablaba de que las curvas eran completamente exponenciales para efectos del crecimiento tecnológico. Gordon Moore lo hizo primero a nivel de la tecnología con los microprocesadores, pero después Raymond Kurzweil esto lo extrapoló y lo llevó hacia el mundo de la tecnología en general. Raymond Kurzweil, de hecho, hoy día tiene un sinfín de libros que los invito a que puedan, los que son más asiduos a la lectura, que puedan participar leyendo sus libros y vean hasta qué punto llegan las predicciones que hace Raymond Kurzweil. Y de hecho, una de ellas es precisamente la singularidad, que es el punto en el cual las máquinas van a ser capaces de superar las capacidades humanas. Y estamos, según los estudios, prácticamente en los años en que precisamente esto se va a dar. Sobre la base de la ley de rendimiento acelerado y esta singularidad tecnológica, es interesante poder analizarlo. ¿Desde qué punto de vista? De cómo ha ido avanzando este ritmo acelerado de los cambios. Si vemos que entre la revolución agrícola y la revolución industrial pasaron 8.000 años, entre la revolución industrial y la invención de la ampolleta solamente pasaron 120 años. Fíjense cómo se va acelerando el tiempo, cómo se va reduciendo la brecha entre los distintos ámbitos tecnológicos que impactan en el desarrollo de la vida de los seres humanos. Entre la invención de la ampolleta y la primera caminata lunar hay 90 años. Y entre la primera caminata lunar y el desarrollo del World Wide Web tenemos 22 años. Desde el World Wide Web hasta el descubrimiento del genoma humano tenemos 9 años. Esto, si nosotros lo llevamos a una escala en que nos va a permitir evaluar el cómo se comporta esta curva de crecimiento, la ley de rendimiento acelerado, si la esquematizamos con esta gráfica, que es una gráfica invertida, donde, por ejemplo, estos tiempos más extensos van a ser saltos pequeños de escala y los más próximos son saltos mayores, la curva claramente es una línea exponencial. Esta tendencia de los rendimientos acelerados nosotros la apreciamos mucho en los avances tecnológicos nuestros. Por ejemplo, en el uso masivo de inventos. Aquí vemos que Internet en los últimos años penetró significativamente respecto de otros inventos tecnológicos. También, si observamos, por ejemplo, las conexiones a Internet, el comportamiento es exactamente el mismo. Observemos ahora las suscripciones a banda ancha fija, según el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones del año 2019. Aquí claramente hemos visto que aumentamos 16.000 veces en un plazo de 18 años. También, si observamos la población con Internet al año 2017, que es la estadística que tiene el Banco Mundial, vemos que la penetración de Internet en el mundo ya supera en países con mayor libertad económica, en vías de desarrollo y países desarrollados, más del 70% de la penetración de Internet. Bueno, viendo esta gráfica, particularmente, esta información es del año 2014. Esta yo la utilicé en mi presentación en el seminario que impartí en la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile el año 2016. Si observamos esta información que pertenece a la OCDE, aquí Japón lidera las conexiones de fibra óptica sobre el total de las suscripciones de banda ancha con más de un 70%, y el promedio de los países de la OCDE está en 17,1%. Y Chile figura solamente con el 4,1%. A esta fecha,
que estamos hablando del año 2014, teníamos mucho camino por recorrer. Si observamos hoy, por ejemplo, la información del FTTH Council de Europa de febrero del 2018, tenemos los siguientes avances. Tenemos que Emiratos Árabes, Qatar y Singapur tienen más del 90% de penetración de FTTH dentro de los distintos países del mundo. Corea del Sur y Hong Kong en el 75%. Y Chile se mantiene en un 4,9%. Ahora, si observamos esta gráfica que habla precisamente de la penetración actual de Chile con las estadísticas de la OCDE, figura con una penetración actual de banda ancha fija del orden de 18 suscriptores por cada 100 habitantes, solamente superando a Colombia, a México y a Turquía. Ahora, si a esto le hacemos un pequeño zoom y nos vamos a las conexiones de banda ancha fija, pero con fibra óptica, vamos a ver que Chile está en un porcentaje de conexiones en el orden del 25%. El crecimiento desde el 2015 en fibra óptica ha sido interesante. Avanzamos de un 7,15% el año 2015 al 2017 a un 11,6% y luego a un 25,16%. Todo esto se debe a que muchos proyectos se han ido desplegando, como el caso de, por ejemplo, el proyecto Roma de Entel, los despliegues que ha hecho GTD, Movistar, entre otros. Pero hay algo importante que más allá de la iniciativa privada, tenemos un impulso de una agenda digital que se ha hecho en Chile a través de los distintos gobiernos, y esto nos ha empujado como país al avance en el área de las tecnologías de fibra óptica. Ahora, por ejemplo, estamos con este proyecto, que es el proyecto de fibra óptica nacional, que está dividido en distintas macrozonas. Por ejemplo, está la macrozona de Arica y Parinacota, luego tenemos una zona norte, que está integrada por Antofagasta y Calama, la zona centro-norte, que es Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, la zona centro, que es O'Higgins y Maule, la centro-sur, que es Ñuble y Biobío, y también la zona sur, que es Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Específicamente, esto ya está adjudicado y las regiones en general fueron adjudicadas todas a WOM. Acá lo interesante es que, si bien tenemos una buena oportunidad a través de una empresa como WOM, que va a necesitar un sinfín de profesionales que están vinculados hacia el área de los despliegues de redes de fibra óptica, también tenemos un beneficio país, que son más de 2.550.000 personas estimadas como beneficiarios con este proyecto de fibra óptica nacional. Ahora, esto es una continuación de un proyecto que ya se había desarrollado antes, que es el proyecto de fibra óptica austral. El proyecto fibra óptica austral es básicamente un proyecto de despliegue desde Puerto Montt hasta Tortel y después llegando incluso hasta Puerto William con fibra óptica submarina y luego obviamente ingresando por Puerto Montt, por Tortel, también por el sector de Punta Arena o Puerto William para hacer los despliegues internos con fibra óptica. Y obviamente todo esto nos va a llevar a obtener distintos tipos de oportunidades de negocio y oportunidades profesionales también para todos los técnicos e ingenieros del área. Las empresas que hoy día están trabajando en esto es Conductividad Austral y también CTR. Por lo tanto, los que quieren colocar foco en apuntar quizá a mandar currículum o a lograr estrategias de negocio con empresas que estén trabajando en proyectos interesantes, ya saben, tenemos WOM, tenemos Conductividad Austral y también CTR. ¿En qué etapa está este proyecto? El proyecto básicamente hoy día está en ejecución de obras. Por lo tanto, es un muy buen momento también para poder aprovechar tanto la cola del proyecto que queda de FOA y también lo que se viene en fibra óptica nacional. ¿Por qué tanta importancia a comenzar esta presentación con el concepto de los ritmos acelerados de los cambios tecnológicos? Bueno, esto precisamente es para entender qué ocurre hoy día con la necesidad de implementación de fibra óptica en todos los ámbitos de las redes que soportan toda la tecnología. Por ejemplo, los centros de datos partieron con una velocidad que era bastante atractiva, que es de 10 gigabits por segundo, pero hoy día el crecimiento los ha llevado a 40 gigas y a 100 gigas, incluso hablamos hoy día ya de tecnologías de 200 y 400 gigas. Pero sin embargo, según algunas estrategias que se han ido desarrollando, hay una migración que
aumenta significativamente las capacidades estimadas hasta el 2019, según Infonetic Research, de hasta 1000 petabits por segundo, haciendo crecer los centros de datos de forma importantísima en el tráfico de datos. Y esto obviamente se demuestra también con las distintas adquisiciones que se ha ido teniendo de los distintos transceivers ópticos a escala global, esto para los distintos centros de datos, y estas son estadísticas que entregan los distintos proveedores para precisamente poder desarrollar este tipo de proyectos. Si se fijan, también acá tenemos una curva que es exponencial. Y esto es sumamente importante. Aquí nuevamente aplico al concepto del desarrollo de la ley de rendimientos acelerados de Raymond Kurzweil. Esto es importante. Así se comporta la tecnología, y cómo se comporta la tecnología también con la velocidad que cada uno de los profesionales tiene que formarse y actualizarse. ¿Cuál es la razón de los crecimientos de los data centers? Y acá hay una razón que es fundamental y que precisamente tiene relación con el cloud computing. Hoy día es necesario tener acceso remoto a través de software, almacenamiento de archivos, procesamiento de datos, todo por medio de Internet. Y esto obviamente hace prescindir de que todo esté concentrado en tu computador. Por lo tanto, este modelo de llevar a la nube el sistema, no tenemos necesidades de instalar aplicaciones locales en el computador. Y obviamente esto ha ido migrando progresivamente hacia el cloud computing, y esto aumenta la demanda de velocidades de transmisión de datos en los centros de datos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con cloud computing? Bueno, se puede trabajar rápidamente con el proceso de recuperación de desastres, rápidamente, para que no tengamos que disponer solamente de un computador, sino que esto se hace a través de redes que están muchas veces cerradas para los distintos usuarios. Es un sistema muy flexible, permite atender una demanda mayor de manera instantánea. También evitamos tener una actualización de software uno a uno, sino que aquí las actualizaciones son completamente automáticas. Los proveedores de cloud computing son precisamente los responsables del mantenimiento. Aquí prescinden un poco de muchas veces los profesionales del área de informática, pero les da un rol diferente, más que decir hay una cobertura o una eliminación de los cargos, sino que hay un rol completamente distinto. También tenemos conciencia ecológica, ya que teniendo la computación en la nube, solamente vamos a utilizar un espacio necesario en el servidor, y esto reduce también la huella de carbono de la empresa. También los empleados pueden compartir aplicaciones y documentos al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos viendo que hay muchas ventajas respecto del uso del cloud computing, y nos vamos aproximando a las más relevantes quizás. Hoy día el tema de la seguridad, algo fundamental. Los datos son almacenados en la nube y se pueden acceder de cualquier lugar, independiente de que haya pérdida o daño de uno o más dispositivos. Y obviamente todos los accesos son cifrados, por lo tanto tenemos un nivel de seguridad que hoy día es indispensable y que ya está llevando incluso en caminos como los que ha tomado Instituto SIGISA de desarrollar carreras especializadas en la seguridad de la información. Y por supuesto, algo contingente, que es la capacidad que tenemos hoy de trabajar en cualquier lugar. Y esto lo estamos viendo, ya que se nos dio una contingencia tremendamente importante, que es por el tema de esta pandemia, que se fue todo esto migrando al teletrabajo. Y esta es la mejor forma de entender de que efectivamente el tema teletrabajo es precisamente una de las demandas importantes, y que pilló prácticamente a todo el mundo mal parado por no haber hecho las migraciones respectivas de cloud computing, y tener que trabajar, por ejemplo, con algo tan sencillo como simplemente hacer conexiones por VPN. Observen la imagen del lado izquierdo, donde ustedes están viendo. Entonces, esta primera gráfica muestra cómo aumentan las conexiones por tráfico, por ejemplo, en el principio de Wi-Fi, entre diciembre del 2019 y abril de 2020. Y el segundo gráfico se ve el aumento de VPN en los países afectados por el COVID-19, según los casos de contagio y aumentos del uso de VPN. Pero insisto, el tema de las conexiones por VPN pilló extremadamente mal parado a todas las empresas, y demostró cuáles son las reales capacidades de teletrabajo que se tienen hoy día. Ha sido mucho de improvisación y poco de habilitación de sistemas cloud computing. Otro de los elementos que también ya definitivamente demuestra la demanda de conectividad es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas está proyectado, por ejemplo, por el caso de los especialistas de Cisco, que íbamos a estar en el orden de los 50 billones de dispositivos conectados a Internet en el año 2020.
Y esta proyección estaba dada, obviamente, porque ya entre el 2003 y el 2010 teníamos más dispositivos conectados que personas en el mundo. Y sin embargo, hoy día tenemos a la gente de Intel que especifica que, de alguna manera, Cisco queda un poquito corto y dice, no, o sea, vamos a tener en Internet de las Cosas 200 billones de dispositivos conectados. Y ojo, cuando hablamos de Internet de las Cosas, ni siquiera les estoy hablando de domótica, les estoy hablando de el Internet de las Cosas que está pensado en los sectores industriales y por lo tanto que sí vamos a tener una demanda importantísima para sistemas de automatización a nivel global que necesitan conexión a Internet. Y esto claramente no se puede lograr por el aire, ya que el aire es un medio no guiado y tiene un alto nivel de atenuación. Y también tenemos el cobre, y el cobre también es un problema para la transmisión de datos en alta velocidad, ya que también se incrementa aumentando la frecuencia, aumenta la atenuación por el efecto Kelvin, que hace que finalmente el cable se transforme en un radiador. Y producto de ello, no podamos trabajar en velocidades altas como sí lo podemos hacer con fibra óptica. Por lo tanto, la fibra óptica viene definitivamente a derribar estos dos medios de transmisión clásicos, el aire y el cobre, por una mejora significativa en las capacidades de ancho de banda y que lógicamente se dan porque tenemos buenas cualidades en los conceptos de la atenuación. ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos para Chile hoy día? Precisamente hablando de los proyectos de fibra óptica nacional, los fibra óptica austral y obviamente las demandas que van a haber asociadas a cloud computing y ojo, lo que llegó ahora con efecto del COVID definitivamente llegó para quedarse. Aquí creo, y no me equivoco, que no hay vuelta atrás en términos tecnológicos y que esto sí va a seguir las tendencias de crecimiento como la ley de rendimientos acelerados. Vamos a ir hacia arriba y tienen que estar todos preparados para ello. Esto yo creo que muchos lo han visto, muchos se han dado cuenta de que existen estas tecnologías de conexión de fibra óptica que nos van a permitir tener un acceso a redes de alta velocidad, pero llegando hasta los usuarios, no quedando trabados en ciertos puntos y extendiéndonos con cobre. Queremos eliminar y erradicar el cobre. Las típicas redes de acceso actuales son conocidas en jerga general como el FTTX, y una de ellas es el FTTC o el Fiber to the Curb, o esta fibra hasta la acera. Aquí, por ejemplo, tenemos un switch tipo DSL-LAN, típicamente que va a estar alojado en un gabinete que se instala en la calle, en la planta externa, que es conectado a la oficina central por medio de una o dos fibras que transportan el tráfico de la zona vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. La conexión entre los clientes y el gabinete puede ser a través de cobre, utilizando ADSL o VDSL, dependiendo de las versiones, obviamente, que tenga disponible en este caso el proveedor. Normalmente sirve varios clientes dentro de una distancia no superior a los 305 metros. Por eso es Fiber to the Curb. Luego tenemos la fibra hasta el nodo. Y acá en la fibra hasta el nodo nos aproximamos a trabajar dentro de las últimas millas, pero también seguimos trabajando con cobre. Y lo que les mencionaba, el cobre tiene un comportamiento inverso a lo que venimos conversando en la raíz de rendimiento acelerado, es que conforme nosotros aumentamos la distancia, la velocidad va a ir disminuyendo. Y con las tecnologías, por ejemplo, de ADSL y VDSL, decrece significativamente. Acá, como les digo, lo importante es pasar finalmente a conexiones del tipo Fiber to the Building, el FTTB, o también lo último que de alguna manera viene a darle un nombre más genérico a esta tecnología, que es el Fiber to the Home, sobre todo para quienes hoy día están con la necesidad imperativa de trabajar remotamente desde la casa. Fiber to the Home es la alternativa ideal y es precisamente hacia donde apuntan los proyectos de fibra óptica nacional y fibra óptica austral. Son proyectos tremendos que, de hecho, voy a mencionar a Pedro Huichalaf, que fue subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile y fue uno de los impulsores del desarrollo de estas tecnologías de fibra óptica, y gracias a su gestión y a la gestión de particularmente de ese gobierno y en adelante que se han ido desarrollando estos dos grandes proyectos que permiten que Chile tenga un salto significativo, y es hora
de que ustedes como profesionales puedan aprovechar estas ventajas que se generaron y que las puedan, obviamente, desarrollar a nivel profesional y a nivel tecnológico. Algunas topologías sencillas, esta es la más sencilla de conectar hogares con fibra, es teniendo un enlace de fibra óptica que va a conectar a cada hogar utilizando un switch de la compañía telefónica que va a estar normalmente en un sector bastante cercano hacia los domicilios, y esto se llama el FTTH Active Start Network. Aquí tenemos un switch local y luego del switch local tenemos la fibra a cada hogar. Aquí tenemos, sí, obviamente, equipamiento activo, y esto es un poco lo que se trata de eliminar. Luego tenemos el nodo activo. El nodo activo también no estamos todavía con el concepto de la fibra óptica o la red completamente pasiva. ¿Cuándo hablamos de una red pasiva? Cuando desarrollamos el splitter óptico y conectamos la fibra óptica que viene desde la oficina central hasta los distintos abonados a través de este sistema, que es un sistema puramente pasivo y que obviamente no demanda energía eléctrica, y por lo tanto vamos a tener múltiples beneficios también que los vamos a revisar más adelante. La ventaja es que estos sistemas permiten conexiones en cascada para poder atender normalmente, por ejemplo, por cada puerto hasta 64 abonados o 128, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Las topologías clásicas acá son topologías punto a punto y punto a multipunto. Cuando hablamos punto a punto, estamos hablando de una topología en la cual vamos a tener un OLT, que es un switch Ethernet. Estas proporcionan fibras dedicadas entre el nodo de acceso y el suscriptor. Cada suscriptor va a tener una conexión directa con una fibra dedicada, y acá posiblemente el suscriptor va a tener varias secciones de fibra que van a estar unidas con empalmes, conectores, pero va a tener una ruta óptica continua desde la oficina central hasta el hogar. Esto normalmente utilizan protocolos Ethernet, pero también se pueden aplicar, por ejemplo, el Fibre Channel, SDH, SONET, etc. Y la otra topología que tenemos presente, que es la más conocida, es la punto a multipunto. Acá, en punto a multipunto, tenemos una topología en que se proporciona una única fibra que alimenta desde la oficina central hasta un punto en que vamos a ramificar la señal. Ese punto de ramificación es el splitter. De ahí hacemos una división de la señal y esta se envía hasta los distintos ONT. Esto funciona a través de un concepto que se llama el WDM, y esa es la base tecnológica de cómo se desarrollan las redes de fibra óptica en el caso de FTTH. Por ejemplo, si utilizamos el concepto del prisma de Newton, vamos a ver que en este primer prisma entran las luces a la inversa de cuando ingresamos señal o una luz blanca y se descomponen los colores. Aquí lo vamos a utilizar a la inversa. Múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda se combinan en forma de una sola señal óptica, que esa es la que se envía a través del cable y luego llega hasta un punto donde va a refractarse para separar estas múltiples señales ópticas de diferentes longitudes de onda. Ahí es donde hacemos el split, donde hacemos esta división. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente es algo bien sencillo, que es teniendo, por ejemplo, en esta tecnología WDM, que es la multiplexación por división de longitud de onda, vamos a tener distintas longitudes de onda para comunicarse a través de un solo cable por medio de un sistema que multiplexa. Se envían las distintas longitudes de onda a través de un solo cable o un solo filamento, y luego se realiza el proceso de demultiplexación. Cuando hablamos de estas distintas longitudes de onda, las vamos a empezar a vincular ya con efectos del FTTH, por ejemplo, en que en una longitud de onda vamos a tener el sistema de downstream en 1310 nanómetros, vale decir, desde la central hasta el cliente. Luego tenemos 1490 nanómetros para upstream, que va a ser desde el cliente hasta la central, y también está disponible 1550 nanómetros para el video en radiofrecuencia desde la central hasta el cliente. Hoy día se habla de que la idea de migración es básicamente que todo sea completamente digital y que no se utilice radiofrecuencia por video para poder aprovechar todos los sistemas de televisión IP. Todo esto está relacionado de alguna manera con los conceptos de bandas
ópticas que están definidas para el uso de las redes de fibra óptica. Si ustedes observan, tenemos acá el comportamiento de la curva de cómo funciona la atenuación en función de las distintas longitudes de onda. Y tenemos las distintas bandas. En estas bandas, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos, para el caso de la banda O, vamos a tener los 1310 nanómetros, 1490 nanómetros todavía en banda S, y luego pasamos a la banda C con 1550 en video RF. Ahora, importante entender también de que esto se puede hacer hoy día porque tecnológicamente hemos tenido un buen desarrollo por parte de los fabricantes de fibra óptica para poder avanzar en su desarrollo eliminando un pic de absorción que estaba dado por la fabricación, por los iones de hidroxilo, que llevaron a las fibras monomodos convencionales a los conceptos de fibras del tipo low water peak y fibra del tipo zero water peak. Si hacemos una comparación entre las tecnologías que son la multiplexación por división de longitud de onda ligera versus onda densa, vamos a ver también de que tenemos dentro del espectro que están observando ustedes en este momento, está definido para CWDM, pero si nosotros queremos analizar cómo se comporta, por ejemplo, DWDM, que esto ya es utilizado para comunicaciones en muy larga distancia, vamos a tener que dentro del mismo espectro que utiliza un canal, por ejemplo, la CWDM, podemos tener varios canales en DWDM. ¿Qué implica esto? Tecnología un poco más cara, necesitamos láser mucho más precisos y, como les digo, dependiendo de los tipos de aplicaciones. Hoy día FTTH trabaja bastante bien con tecnologías que sean diferentes a la DWDM, que es la que se utiliza para comunicaciones en larga distancia. Cuando hablamos de fibra hasta el hogar, estamos hablando normalmente de tecnologías de 1 gigabit por segundo que nos vayan a llegar hasta nuestro domicilio, pero esto la verdad es que no es tan así, si bien GPON apunta precisamente a que podamos trabajar con velocidades de gigabit a través de redes ópticas pasivas, pero en cifras simples podemos observar de que mejoramos en términos de los alcances de hasta 20 kilómetros en un alcance físico. Podemos llegar más lejos, obviamente, aumentando con tecnologías de amplificación. Para efectos de velocidad de transmisión de datos, las velocidades simétricas pueden estar de subida y de bajada en 622 megabits por segundo o en 1.25 gigabits por segundo, o bien lo normal en velocidad asimétrica es de bajada 125 y de subida 2.5 gigabits por segundo. Y otro de los aspectos interesantes es que tenemos la posibilidad de trabajar hasta 64 abonados por puerto y también hay proveedores que te dan la opción de poder llegar a 28. Dentro de los beneficios del FTTH, como resumen de las cifras estadísticas, tenemos que podemos llegar hasta un 54% menos en inversión por CAPEX y podemos también disminuir significativamente hasta un ahorro en un 70% en mantención, vale decir, en la parte del OPEX tenemos solamente un 30% del costo de un proyecto normalmente de fibra óptica o de redes de cobre, y también en el caso del CAPEX tenemos hasta un 54% menos de inversión. O sea, contrario a lo que se cree, los beneficios del FTTH son bastante más potentes desde el punto de vista económico también si se despliegan adecuadamente. También tenemos un 87% menos de consumo de plástico, tenemos un 95% menos de puertos activos y también tenemos un 70% menos de consumo de energía. Además, en términos de la ocupación, de la parte física, tenemos un 89% menos de ocupación en bandeja, un 33% menos de ocupación en los racks, un 69% menos de cable, puesto que se reducen significativamente. Necesitamos solamente un cable para poder salir a través de un solo puerto, y un solo puerto, recuerden, podemos alimentar hasta 64 abonados. Por lo tanto, el beneficio es interesante. Y los activos los tenemos en un solo lugar, que es la oficina central desde donde está saliendo la señal de la OLT. Y dentro de los desafíos tecnológicos está precisamente esta migración total al FTTH, ya sea eliminando las tecnologías XDSL
o las tecnologías DOCSIS que actualmente están entregándose desde el Fiber to the Curve hasta los usuarios y reemplazarlos por fibra óptica a través del concepto del FTTH. Les mencioné que trabajábamos en FTTH con velocidades de gigabit, pero eso ya podríamos decir que es tecnología antigua. Desde el año 2012 tenemos 10 gigabits disponibles para poder trabajar con red FTTH a través de la tecnología de XGPON. Y también, prácticamente ya en último tiempo, estamos hablando de 10 gigabits, conocido como XGS-PON, que nos lleva a estos 10 gigabits, pero de forma simétrica. XGPON no te da la posibilidad de simetría, XGS-PON sí te da la posibilidad de simetría. Veamos una pequeña comparación entre estas tres tecnologías, que básicamente la velocidad, vamos a estar hablando de velocidades de gigabit, y en XGPON y en XGS-PON vamos a tener también 10 gigabits. Para las longitudes de onda, básicamente cambia solamente para las velocidades de 10 GB, cambiamos a longitudes de onda central que son diferentes a las longitudes de onda que se utilizan normalmente en GPON, lo que va a permitir la coexistencia entre sistemas GPON y que puedan ser migrados posteriormente a XGPON o a XGS-PON. Si observamos también las tasas de transmisión de línea, están en el orden de los 2.5 gigabit y el 1.2 gigabit downstream, upstream, pero sin embargo, en XGPON tenemos 10 gigas de subida y tenemos de bajada 2.5. O sea, perdón, de bajada 9, o sea, 10 y de subida 2.5. Pero en el caso de XGS-PON tenemos 10 de subida y 10 de bajada, por lo tanto, obviamente es mucho más atractivo trabajar con sistemas de XGS-PON. Y las distancias físicas, hablamos de 20 kilómetros, y con XGPON o XGS-PON podemos llegar fácilmente hasta los 100 kilómetros, y los ratios máximos de división aumentan también en XGPON o en XGS-PON, aumentan a 1 a 256 la capacidad de split, y en GPON tradicionalmente 1.64, con las posibilidades con algunos fabricantes de 1 a 128. ¿Cuáles son los componentes pasivos de las redes BTTH? ¿Qué es lo que le da finalmente el nombre de una red de fibra óptica pasiva? Es precisamente el componente principal, que es el divisor óptico. Este divisor óptico es una placa semiconductora que es sustrato de silicio, que tiene guías de onda de dióxido de silicio por los cuales ingresa la luz y sale por otro extremo dividido. Son entonces dispositivos puramente pasivos que hacen una división de la señal de entrada óptica que baja en 1490, que se envía desde el OLT, en partes iguales entre los números de puerto de salida. Y esto van enviados agua abajo hacia las distintas unidades que son las ONU o las ONT. Y el splitter tiene una particularidad que deben ustedes, por ejemplo, considerarla para quienes quieren trabajar en diseño de redes ópticas, es que cada split o cada división va a incrementar en 3 decibeles el nivel de pérdida. Por lo tanto, este es un dato a considerar para efectos prácticos en los diseños. Por ejemplo, si hacemos un split 1 a 2, tenemos por división 3 decibeles. 1 a 4 tenemos 6 decibeles. 1 a 8, 9 decibeles. 1 a 16, 12 decibeles. Pero siempre está presente el factor de los 3 decibeles. Y recuerden, para los que pasaron ya quizá esta materia o ya tienen experiencia en campo, 3 decibeles de pérdida significa que estamos duplicando el nivel de pérdida. Por lo tanto, no es un dato menor. Significa que estoy perdiendo el 50% de la señal. Ojo con ese detalle. Recuerden que esto se trabaja con escalas logarítmicas. Los distintos formatos de los splitters van a encontrarlo en 1.2, 1.4, 1.8, 1.16, 1.32 y 1.64, que es lo que convencionalmente se utiliza en redes GPON. Y también, como había mencionado, está la posibilidad de 1 a 128. Todos, como pudieron observar, terminan con conectores del tipo APC. Y estos conectores APC tienen una característica. Son, primero, estos conectores verdes que yo creo que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de ver en campo,
pero estos conectores tienen esta particularidad de que se conectan a través de un ángulo de 8 grados. ¿Y por qué? Finalmente esto, porque con este conector se obtienen mejores valores, y por ello es que de facto se emplean mayoritariamente para los despliegues de FTTH con fibra monomodo. Utilizamos láser para llegar a largas distancias, entonces esos láser son muy potentes, y si tenemos un alto nivel de reflectancia o de pérdidas por retorno, vamos a terminar dañando las etapas optoelectrónicas si no colocamos conectores APC. Entonces es importante trabajar con estas terminaciones, por ejemplo, en conectores del tipo SC que sean APC. Básicamente, un esquema simple de cómo funciona esto: transmite la luz, tenemos este modo que se propaga. El modo, si bien es un modo único en modo que se está enviando, pero va a ir progresivamente colisionando con la unión entre núcleo y revestimiento, ya que vamos a estar enviando esta señal, y cuando llegue al punto del cambio de medio, vale decir, pasamos del conector 1 al conector 2, hay un gap de aire, sí o sí, se va a dar presente. Pero al quedar con este ángulo de 8 grados, va a comenzar sucesivamente a generarse una pérdida por refracción de la luz, ya que tenemos una porción reflejada de luz que se va a ir hacia la etapa transmisora por cambio de medio. Esta es la pérdida por retorno, pero con el ángulo que rebotó finalmente, esta pérdida se va a generar por refracción, y el rayo finalmente no va a alcanzar a llegar a la fuente de transmisión por efecto del retorno, evitando con esto dañar la etapa optoelectrónica. Y por eso un conector APC es mucho más funcional que un conector del tipo UPC o un conector de pulido de contacto físico. Otro de los dispositivos pasivos que tenemos dentro de una red es un atenuador de fibra óptica. Estos pueden ser de pérdida fija o pérdida variable, y también existen en formatos que son hembra-hembra o hembra-macho. Normalmente los que son de pérdida fija son atenuadores que están clasificados en, como están viendo en la imagen, 5 dB, 10 dB, 15 dB. Pero hay otros dispositivos que son variables, que uno programa los distintos saltos de atenuación dependiendo de lo que uno requiera dentro de la planificación que realizó para la red. A nivel de componentes generales en la red de FTTH, para poder ir ya aproximándonos al cierre de esto, es darse cuenta de que en una oficina central uno puede tener presente una OLT tecnología GPON, pero también con tecnología para 10 GB. Y esto, para que puedan funcionar en conjunto, van a trabajar con un acoplador WDM. A partir de esto sale el cableado hacia el patch panel para poder trabajar y desplegarse desde ese punto a través de una etapa que vamos a conocer como el cable feeder. Posterior al cable feeder vamos a llegar a otra etapa donde está el FDH, donde vamos a tener, por ejemplo, un splitter. Y aquí, para simplificar el tema, nos fuimos directo a un splitter 1.64. Luego, el troncal hasta el punto donde vamos a hacer la distribución, esto se llama fibra de distribución, y luego, desde donde estemos desplegando las fibras que van como fibras únicas hasta el hogar, que puede ser a través de una CTO, va a ser conocido como el cable drop de fibra óptica. Y este se conecta a lo que conocemos como las ONT o las ONU. Normalmente siempre hay una confusión de cuál es el nombre que tiene esta terminal, si es la ONU o la ONT. Y ONU, particularmente, es llamada de esa manera porque es un término que se utiliza en la IEEE. Está definido de esta manera en los estándares IEEE. Y también está la definición de ONT, que es un término de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Importante también clarificar de que el diseño de las redes de FTTH no es complejo, porque hoy día nos encontramos con, por ejemplo, distintos software que permiten hacer planificación de redes, que permiten hacer la trazabilidad de los sistemas. Algunos son en formato gratuito, otros son que tienen licencias bastante acotadas, otros hay que tener licencias de pago. Esto obviamente es recomendable para gente que sí está trabajando constantemente en el desarrollo de diseño de redes de fibra óptica, pero hay sistemas, como les digo, gratis que se pueden utilizar, o podemos ir a lo más simple, no dejando de ser atractivo e interesante, que es utilizar, por ejemplo, sistemas como Google Maps,
para poder hacer las cubicaciones de los trazados. Ahora, obviamente, los software te dan la posibilidad de poder habilitar las distintas NAP, las CTO, e ir viendo cómo finalmente se puede hacer una planificación global y también cubicar y hacer las estimaciones de costo, que eso es bastante atractivo, pero ojo, nada muy distinto de trabajar también con un Google Map y con una buena planilla Excel. Normalmente siempre esto es a gusto del usuario y obviamente dependiendo de las habilidades que tenga cada uno de ellos. Bueno, los quiero ahora invitar para poder quebrar un poquito este bombardeo de información a que participen con esta aplicación que se llama Kahoot, así que les invito a que la puedan instalar, instálenla mientras tanto para que puedan participar. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para que veamos cómo estuvo la absorción de los temas y podamos continuar hacia los siguientes temas que están relacionados con la finalización ya de este bloque. Bien, vamos a comenzar. Tenemos 20 participantes, así que comencemos. A ver, bajo 1, comenzamos. Son solamente 10 preguntas. Muy bien, bastante bien la puntería en este caso. Bien, Fer, vamos súper bien. Bien, FTTH. Va liderando Fer. GPON, gigabit, a 1 gigabit por segundo. Pasó Chris a liderar. Verdadero, desde el 2012 existe XGPON. Bien, Fer ahí retomando el liderazgo. Verdadero, con XGS-PON permitimos exactamente tener velocidades simétricas en 10 GB. Y esa es la característica que tiene esta nueva tecnología.
Muy bien, muy bien. Se mantiene Fer liderando. Básicamente, lo que mencionamos son oportunidades de crecimiento profesional actual y futuro. Las redes y los despliegues están creciendo significativamente. Los proyectos que habíamos mencionado, que son básicamente fibra óptica austral, fibra óptica nacional, están generando oportunidades de crecimiento tecnológico en Chile y obviamente eso es un crecimiento profesional actual y futuro para todos los profesionales del área. Quedan dos preguntas. Excelente, exactamente. Cuando ya queremos trabajar en velocidades del orden de gigabit, efectivamente tenemos problemas con la atenuación en el aire y el cobre, medio no guiado y un medio guiado. Pero sin embargo, la fibra óptica es precisamente la que presenta menos problemas de atenuación y por lo tanto es por excelencia el medio de transmisión para poder trabajar a esas velocidades. Última pregunta. Exactamente, ya lo habíamos mencionado que estos incrementos de velocidad de transmisión o de enlace en data center ha crecido básicamente por la demanda que se tiene por la usabilidad del cloud computing, del crecimiento también exponencial que tenemos en el Internet de las Cosas, entre otros. Pero básicamente hablamos del cloud computing, recuerden, y también mencionamos el caso que estamos viviendo hoy día del uso del teletrabajo como parte de lo que debería ser cloud computing, pero que hoy día se está reemplazando por VPN. ¿Cómo está el podio? Tercer lugar, Felipe Muñoz. Nagar, segundo lugar. Y el primer lugar, Fer, que es importante poder mostrarla, porque es precisamente los principales desafíos que presenta normalmente, no tan solo la idiosincrasia chilena, sino que en general en Latinoamérica, porque estos casos nosotros los vemos no tan solo acá, sino que se ve en general dentro del despliegue de redes en Latinoamérica. Estos son clásicos temas con los cuales nos vamos a ir encontrando y que son precisamente los desafíos que tenemos, que van más allá de simplemente salir titulados o a lo mejor no titulados, pero sí tener una amplia experiencia en terreno. Pero estos tipos de desastres son clásicos y lamentablemente, por más que estemos instalando tecnologías que vayan a desarrollar una alta velocidad de conexión para las redes, estos problemas obviamente generan un alto nivel de latencia o incluso cortes de las comunicaciones. Acá, por ejemplo, tenemos presente algo que podemos llamar dentro de las clasificaciones en fibra óptica la atenuación extrínseca, donde vamos a tener, por ejemplo, pérdidas por macrocurvatura o vamos a tener problemas asociados derechamente a la capacidad del instalador. Y no tan solo la capacidad del instalador, sino que también el trabajo que hace el hito de poder autorizar este tipo de trabajo.
Esto significa tener que recurrir constantemente a reparar y gastar un sinfín de horas en procesos de reparación de las redes de fibra óptica. Y es un ir y volver, y estos son costos que obviamente van incrementándose para las distintas empresas, para los operadores, para los integradores, y obviamente estamos entregando un pésimo servicio hacia los usuarios. O sea, vamos a desplegar tecnología de fibra óptica, pero lo vamos a hacer de esta manera, y esto es precisamente lo que tenemos que romper. Esta es parte de la idiosincrasia nuestra y que tenemos que ir eliminando. Lamentablemente, por ejemplo, le puede tocar también a técnicos que no desarrollaron este trabajo, pero tienen que ir y resolverlo. Y muchas veces es resolver en el momento. No pueden armar, por ejemplo, una mufa en tiempo récord, sino que tienen que muchas veces buscar rápidamente cuál es el problema con el cual tienen que lidiar, pero en este caso, derechamente, obviamente, la recomendación es hacer todo de nuevo prácticamente. Este tipo de mufas también son clásicas que las vamos a ir viendo, y estos son ahorros, pero sinceramente son ahorros tontos, porque a la larga estos dispositivos de fibra óptica son extremadamente baratos. Estos enclosures que tienen para las redes de fibra óptica son tremendamente económicos. Por lo tanto, no tiene sentido ahorrar costos en una mufa. Normalmente, esto es un clásico dentro, por ejemplo, de las cámaras que se inundan. Los tipos no saben sellar las mufas, o no saben qué mufas son las que deben utilizar, que eventualmente se pueden enfrentar a un tipo de inundación y que no vaya a dañar, obviamente, la fibra óptica, que se provocan cambios en los índices de refracción y por lo tanto vamos a tener problemas de comunicación si entra agua, humedad, etc. Y muchas veces la solución más práctica que se ha visto por parte de algunos técnicos es colocar la botellita y dejar que si se inunda esto funcione como un flotador. No es la idea. Uno de verdad que no sabe finalmente qué tipo de técnicos son los que están trabajando en esta área. Pero la idea es que obviamente migremos a gente profesional. Este tipo de instalaciones también, clásicas instalaciones donde prácticamente esto se transforman en piñatas que eh, cualquier vándalo puede ir y dejar sin conexión a internet a muchas personas. Y lo otro también los niveles de seguridad con los que se trabaja. La seguridad de las personas al momento de trabajar, lamentablemente, muchas veces por la vía aérea en comunicación y no por vía soterrada, se están haciendo los despliegues de fibra óptica, y esto implica que el técnico tiene que trabajar con todas las medidas de seguridad en este tipo de instalaciones. Muchas veces no le damos importancia, pero observen este video y lo voy a mostrar muy cortito para que vean que sí, efectivamente es un riesgo, pero tremendo trabajar en este tipo de líneas y no tomar las precauciones adecuadas. Así muy poco en las redes sociales, un instalador que trabajando para eso y para muchas otras cosas más es importante el desarrollo profesional en todos los ámbitos, desde el punto de vista a lo mejor de cómo hacemos el trabajo de manera profesional, manteniendo todos los niveles de seguridad y también obviamente formarse. Y esto es un poco el trabajo que venimos haciendo también con Instituto CISA, que es el proveer una formación adicional y más potente para los profesionales que se quieren especializar en el área de fibra óptica y que quieren, por ejemplo, sacarle provecho a estos proyectos que hemos mencionado para presentarse con credenciales mucho más potentes o que le dan un valor adicional al título profesional o a la experiencia, que son certificaciones neutrales, que no son certificaciones de marca, que no te hacen especialista en un part number, sino que más bien te hacen especialista en la tecnología y también en los estándares. Nosotros como Brainamics somos escuela aprobada por ETA International para toda Latinoamérica y somos los únicos que hemos desarrollado estos programas en idioma español, que son proveídos por esta institución norteamericana y que tiene algunas particularidades. ETA International es una organización que lleva ya 42 años dentro del mercado, tiene más de 140 escuelas en el mundo, de las cuales nosotros somos la única que imparte estos programas en idioma español y que están certificados como cursos que tienen su aprobación para la certificación. ETA provee dentro de este espectro 90 certificaciones en tecnología, de las cuales están las áreas de redes de cableado en fibra óptica, seguridad de la información,
energías renovables, biomedicina, etcétera, pero nosotros particularmente estamos en el rubro de red de datos, tecnología de la información y también para el área de customer service o para las áreas comerciales en mercados tecnológicos que también lo provee ETA International. Las certificaciones que entrega ETA International son de 4 años de validez, por lo tanto es bastante atractivo desarrollar este tipo de certificaciones al frente de quizás certificaciones de marcas que normalmente duran 2 a 3 años o un año inclusive algunas. Y lo más importante, la certificación es acreditada a través de los estándares ISO que realmente acreditan certificaciones. O sea, esto no es una empresa, por ejemplo, que simplemente le puso un nombre de certificación a un curso, sino que esto también está acreditado por la ISO, por lo tanto, te da realmente el valor que corresponde. Aparte, las certificaciones de ETA International están reconocidas por el Ministerio del Trabajo de Estados Unidos a través de un programa que se llama Career One Stop. Nosotros ofrecemos a través de los programas de ETA International donde se completan, por ejemplo, 6 certificaciones del área de fibra óptica, más una certificación de fundamentos de electrónica, el máster de la especialidad. Y esto es otorgado directamente desde Estados Unidos y las personas cursan y aprueban las distintas certificaciones. Así que quienes estén interesados en profundizar un poquito más en este tema, se pueden poner en contacto con nosotros después para poder ir explicándole cómo funciona esta malla, que es completamente libre. O sea, tú vas tomando las certificaciones y una vez que tomas estas certificaciones, vas acumulando estos créditos hasta que completas tus certificaciones al ritmo tuyo, ya sea al ritmo de los tiempos disponibles o también la posibilidad económica, y que puedan finalizar con un máster de la especialidad o tener estas salidas intermedias opcionales que están indicadas ahí abajo para un diplomado de hito en redes ópticas o un diplomado en red y tecnología en información que lo otorga Brainamics. Ahora, para quienes asistieron y agradeciéndoles desde ya la participación y la asistencia de todos los que están actualmente, tenemos 79 participantes en este momento en el seminario. Hay un curso gratis que nosotros como Brainamic liberamos, son 2 cursos gratis en realidad. Estos cursos gratis los liberamos precisamente por este tema de la cuarentena. Nos dimos cuenta que hay muchas empresas que lamentablemente se han visto obligados a tener que prescindir de su personal, han tenido que algunos despedir, otros han tenido que de alguna manera congelar a la gente, y hay empresas que todavía están dando la pelea. Y para estas empresas que están dando la pelea, y precisamente para que la puedan seguir dando y puedan generar una fidelización con su gente, nosotros liberamos estos cursos gratis que también se los queremos hacer extensibles a ustedes, que básicamente es el curso de Fundamentos, Estándar y Buenas Prácticas en Fibra Óptica, que es un curso que siempre ha estado a la venta en el orden de los 220.000 pesos, que son aproximadamente $260. Y este curso está gratis, pero si alguien quiere, por ejemplo, ya después de que lo estudia, formalizar, dejamos un pequeño derecho para examen y acceso al material de estudio y el derecho al examen del curso y obviamente recibir el certificado de aprobación por un monto solo de 40.000 pesos o de $53. Pero eso es opcional, o sea, vale decir, si alguien quiere cursar, especializarse, nutrir conocimiento, actualizar conocimiento, este curso de Fundamentos, Estándar y Buenas Prácticas en Fibra Óptica, que si bien muchas veces lo miran y dicen, es fundamento, pero en realidad personas que tienen experiencia lo han hecho el curso y se han visto con ciertas dificultades porque se han dado cuenta que les falta actualización sobre todo de estándares y también obviamente en los temas de buenas prácticas. Otro de los cursos gratis es el de operador de máquina fusionadora de fibra óptica. También lo tenemos a un precio cero en este momento, pero con la posibilidad del derecho a examen. Insisto, si bien son cursos de entrada, pero son cursos que realmente te van a llevar a un proceso de actualización importante y bueno, obviamente siempre cualquier elemento de estudio o cualquier curso te va a ayudar siempre a dar un paso adelante en la formación. Y tenemos también especial para la gente que ha participado de este webinar, tenemos un descuento especial en 2 cursos, que es el de especialista en operación de TDR, que vamos a sumar a esta beca del 40% de alumnos de CISA que por defecto ya tienen con nosotros por el hecho de esta alianza que estamos celebrando hoy día. También a los asistentes al webinar que no son alumnos del Instituto CISA,
también se les va a dar esta misma beca. Vale decir, el precio exclusivo de un curso que estaba en este momento en 290.000 pesos, que ya lo habíamos bajado después para efectos de esta pandemia, gente que lo estaba tomando por un valor más bajo, aplicamos el descuento del 40% sobre el valor más bajo y por eso está en este momento en un precio que es muy económico, que es de 90.000 pesos chilenos. Y también, para los mismos asistentes, extendemos también otro que es la continuación de lo que estamos viendo ahora, que es el curso de Fundamento de RNFTTH, y esta beca también la extendemos y queda con el mismo precio del curso de el curso operador de OTDR. Ahora, ¿qué ventaja tiene con esto? Es que nosotros tenemos un diplomado de muy fácil acceso y que va a dar una posibilidad de crecimiento profesional importante para el currículum de las personas. Tenemos estos dos cursos gratis, que son el de Fundamento y el de Operador de Máquina Fusionadora. Pero, obviamente, si a esto le sumamos los cursos especialistas en operación de TDR y el de Fundamento de FTTH, tenemos nosotros como Brainamic desarrollado este pequeño diplomado para que, obviamente, las personas puedan crecer por un costo extremadamente bajo y dar un salto a nivel de conocimiento y también a nivel profesional por un costo, como les dije, extremadamente bajo y que lo pueden manejar al ritmo que ustedes quieran. Bueno, recuerden que aquí están mis datos para quienes quieren tomar contacto conmigo más adelante, si así lo estiman necesario. Esto es bastante sencillo para los que están complicados. Toman el teléfono, levantan la cámara les da la posibilidad de agregar el contacto, guardan y ya está. Es sumamente sencillo el sistema, por lo tanto, pinchen el código QR y lo pueden trabajar con una forma muy directa. Bueno, y si alguien quiere más información y están interesados en generar algún tipo de contacto, bueno, se pueden poner en contacto con Marcela, que es la gerente comercial, y también con Julie Suárez, que es la asistente ejecutiva, y pueden también tomar sus datos, capturen los datos de ella, y se pueden comunicar de forma mucho más directa y obtener información de primera mano con ella respecto de los cursos o respecto a algunas otras funciones a nivel de empresa que nosotros desarrollamos. Así que bueno, con esto voy a dar por finalizada la presentación. Tengo que revisar ahora, tengo varios mensajes de, me imagino, algunas preguntas, acotaciones que está haciendo la gente. Así que voy a darle mientras tanto el pase a Sebastián para que podamos seguir avanzando. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación. Súper útil, bastante claro. Bueno, ahí él mencionó también los contactos para poder acceder a toda la información. Para los que estaban preguntando también a los correos en los cuales ustedes se inscribieron, haremos llegar la grabación de este webinar para los que se fueron integrando más tarde. Y también ocuparemos el mismo contacto para enviarle la información relevante acerca de lo que presentó Rodolfo, de los cursos que ellos están ofreciendo. Entonces, antes de terminar, queremos que, si ustedes quieren, pueden hacerle algunas preguntas en relación a la presentación que hizo Rodolfo. Las pueden hacer directamente a través del chat o pueden levantar la mano para poder hacerla a viva voz y presentarse también desde donde nos están viendo este seminario web. Ahí Pedro está levantando la mano. Mira, Rodolfo, para que le den la Pedro Huichalaf. palabra. Pedro Huichalaf, para los que no saben, y me imagino que deben saberlo por un tema de cultura general, fue subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Así que nos honra aquí con su presencia. Y dame un segundo, vamos a habilitar el audio de Pedro. Hola, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Pedro, ¿cómo estás? Bien. Oye, mira, en primer lugar, yo soy un invitado extra, así que agradecer este tipo de charla y quiero hacer un poco una reflexión que justamente tú lo planteaste y yo creo que es importante. Yo soy abogado de profesión, no soy ingeniero, no trabajo desarrollando, instalando fibra óptica, pero tal como tú mencionas, ha habido un cambio y hay una gran oportunidad hoy en día para que técnicos y profesionales puedan estar cada día más capacitados y certificados, que yo creo que es muy relevante lo que tú mencionas, porque por ejemplo en Chile, cuando estuvimos a cargo de la Subtel, implementamos una medida que me parece que es bastante relevante para la oportunidad de instalación de fibra óptica al hogar, que es una ley que se llama la ley de ductos acá en Chile. Amén. Eh,
en forma muy simple lo que significa que se está obligando hoy día que toda nueva construcción, todo nuevo edificio, todo nuevo loteo, tiene que tener una red interna de telecomunicaciones, tal como cuando tú compras un departamento y ya están instaladas las cañerías del agua o de la luz o de la electricidad, no tienes que comprarlo e instalarlo. La idea está en que esta nueva ley aquí en Chile establece eso, que quien construye, lo que antes sucedía era que se ponía de acuerdo con algunas empresas de telecomunicaciones, licitaba en forma privada e instalaba cables con una exclusividad. Para eliminar esa exclusividad se estableció una obligación normativa en que estas nuevas construcciones tienen que tener una red interna de telecomunicaciones, de tal forma que el constructor del edificio tiene que construir una red interna de telecomunicaciones que dentro de sus elementos tecnológicos tiene fibra óptica incluida. Y esta es fibra óptica pasiva. Entonces, por un lado yo veo a los técnicos profesionales con la oportunidad de trabajar con las constructoras, digámoslo así, para construir una red interna pasiva con todos los elementos tecnológicos aptos para que posteriormente se conecten a un nodo más central o local, comunitario, digámoslo así, y pueda dar los servicios de distintas compañías, porque esa es una de las virtudes que tiene la fibra óptica, que permiten varios operadores bajo la misma infraestructura. Pero esto es para las nuevas construcciones. Y el tema está en que también hay una normativa en Chile de la libre elección de los servicios de telecomunicaciones, de tal forma que tú podrías cambiar de compañía, pero el problema está en que muchas compañías no han instalado todavía fibra óptica, y si uno ve la curva de crecimiento de instalaciones de fibra óptica al hogar y a empresas en Chile, el año 2014 teníamos solo un promedio entre un 7 y un 8% de fibra óptica a nivel residencial, digámoslo así, y nosotros veíamos países como Japón, donde el más del 90% de las casas estaban con fibra óptica. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista ecosistémico el Estado colabora regulatoriamente para que haya un favorecimiento de este tipo de tecnologías? Porque todos sabemos que con el mayor tráfico, consumo y datos, ya las tecnologías inalámbricas son ineficientes, sobre todo para algunos tipos de servicios que son absolutamente imprescindible, que haya continuidad, que haya baja latencia y que hayan otras bondades que solo la otorga hoy en día fibra óptica. Y por otro lado estaba como las empresas también empezaban a darse cuenta que estos son negocios diferentes. Es decir, antes las empresas de telecomunicaciones hacían de todo. Eran inalámbricas, alámbricas, cobre, coaxial, fibra, y hoy día todas se están yendo a entender que la fibra óptica es el presente y el futuro, sobre todo porque se vienen nuevas tecnologías como el 5G que van a requerir, sobre todo con algunos tipos de instalaciones de antenas, fibra óptica hacia la antena. ¿Qué impulsamos nosotros como gobierno? Este Plan Nacional de Infraestructura, que nuestro primer proyecto fue el proyecto de fibra óptica austral, que es una red que une de Puerto Montt a Puerto William, pero que por primera vez la lógica de telecomunicaciones públicas era una red abierta, neutral y transparente desde el punto de vista que distintos operadores podían utilizarla. Pero esos son troncales, que no llegan hasta la esquina, sino que llegan hasta un punto local dentro de una región. La idea es que desde ese punto uno se puede conectar y posteriormente desarrollar una red más hacia la esquina, digámoslo así, hasta la última milla. Y hoy día siguen con esa política. De hecho, se licitó recientemente una conexión desde Arica hasta Biobío, y lo que yo quiero plantear es que se están desarrollando políticas públicas, está avanzando este tema de la instalación de fibra óptica, e insisto, lo que va a marcar la diferencia entre técnicos y profesionales son las certificaciones, que no son por marca, sino son por tecnología, y por tanto, finalmente cursos como este, como el que tú me estás mencionando, que son cursos introductorios o que probablemente van a ser un diplomado o finalmente te dan certificaciones internacionales, van a dar un plus y van a hacer la diferencia entre aquellos que son técnicos profesionales que están mirando a futuro o los que están desarrollando tecnologías que va a llegar un momento que van a ser más arcaicos. Esa era mi opinión, y felicitarlos por la iniciativa y que las personas estén interesadas, porque efectivamente esto es lo que se viene. Va a crecer las instalaciones de fibra, van a crecer las necesidades de infraestructura física abierta, neutra, y obviamente estando capacitados da mayor oportunidad laboral y mayor desarrollo al país.
Eso, estimados. Pedro, muchísimas gracias por tu participación, para nosotros sorpresivo, así que te agradezco la presencia, te agradezco también la acotación que ha hecho y esta entrega de información que obviamente viene a complementar lo que nosotros hemos mencionado. Bueno, vuelvo a repetir, los que no me escucharon, Pedro Huichalaf fue subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno, así es que es voz autorizada en todo lo que él ha mencionado actualmente, así que para que puedan ahí tenerlo presente también, así que nos honra con su participación. Cristian Stefan levantó la mano, así que vamos a darle audio. Cristian. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, mi nombre es Cristian Stefan. Bueno, un poquito, primero que todo, felicitarte por tu presentación, muy clara la explicación de los conceptos técnicos, tanto en la parte de multiplexación como en la parte de fibra óptica. Bueno, ese como primera parte. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a todos estos avances tecnológicos que estamos teniendo en virtud de los procesos de transmisión de fibra óptica, mi preocupante es, ya que soy docente, mi preocupante es cómo va a llevar a cabo las empresas la contratación de todos estos técnicos que se supone en algún momento se van a necesitar por este gran crecimiento. Eso por un lado. Y el otro lado, ¿cómo vamos a llevar nosotros los centros de educación van a poder enlazar junto con lo que se está llevando a cabo hoy en día? Porque no todas las instituciones académicas que imparten carreras relacionadas con la tecnología tienen asociadas certificaciones en este ámbito. Quiero saber cómo tú lo vas a enfrentar este tema como empresa que se dedica a impartir estos cursos y diplomados. Bueno, a ver, para poder especificar, primero el tema de las contrataciones, obviamente, como yo creo que en general, como en todo mercado, los primeros filtros pasan por un tema de currículum de las personas, por referidos, pero hoy día es sumamente importante, ¿qué es lo que te miran? Básicamente, y eso lo comento por experiencia propia, o sea, algunas de las personas que están aquí presentes también me conocen, estuve a cargo de la gerencia general de una empresa por muchos años y conozco muy bien los procesos de selección de personal. El tema de estas diferenciaciones, sobre todo a nivel técnico, que se tienen a nivel de ya la especialización. Porque si bien puedes tener una profesión, pero el nivel de especialización y la experiencia previa que tiene la persona te da, obviamente, una seguridad de que un profesional que esté certificado tiene ventaja por sobre uno que no lo está. El profesional certificado tiene que tener un sistema de estudio que lo valida cada una cantidad de años. 3, 4 años es un buen plazo, porque las tecnologías o los estándares se van actualizando más o menos dentro de esos rangos, 4 o 5 años. Y además, obviamente, en las distintas empresas que son proveedoras, como los fabricantes o los vendors, ellos también van desarrollando tecnologías y que constantemente uno, mientras va estudiando, las personas que están en un proceso de certificación van adquiriendo ese nivel de conocimiento, sumado a la experiencia en campo. Por lo tanto, acá sí es necesario que las personas vayan marcando diferencias con su competencia, que son las personas que se van a presentar a la postulación, por ejemplo, a un trabajo, y estos diferenciales están hoy día, sinceramente, en la calidad académica de la persona también, sumado a todo lo que mencioné anteriormente, pero desde el punto de vista de mostrar de que tienes una certificación y eso te va a dar, sin lugar a dudas, la posibilidad de crecimiento. Y por otro lado, a nivel de la parte de educación, tú hablabas de los centros de educación, si me puedes nuevamente aclarar cuáles son la pregunta nuevamente que era la que me habías hecho recién. Del tema de los centros de educación, que cómo lo iban a abordar por el tema de tener o no tener certificaciones. ¿A eso? Mira, dentro de las mallas curriculares de varios centros de educación del país, de los que imparten carreras tanto como telecomunicaciones, redes de datos, llámese cualquiera, hay algunas asignaturas de fibra óptica. Me preocupa a mí que estas son carreras técnicas o bien ingeniería, lo que me preocupa es que no están asociadas las certificaciones a estas instituciones ni a estas asignaturas. Ahora, yo desconozco por qué no. A ver, en su momento alguien me dio una explicación, me dijo, no puedo traer otro vendor a la institución porque ya estoy casado con Cisco. O sea, no puedo
no puedo traer a Fortinet a hacer clases con sus cursos porque estoy con Cisco. Entonces, mi intención es que esto avance un poquito más en los centros de educación. Habiendo profesores con competencias para realizar estas clases, pero me gustaría que ustedes como industria se pudieran acercar a las instituciones y pudieran validar estos cursos y que haya más certificados, que salgan más técnicos certificados, cosa que cuando ingresen a su trabajo puedan tener otra validación. Esa es mi pregunta más que nada. ¿Cómo tú vas a abordar este tema como industria hoy en día frente a los centros de educación? Perfecto, mira, bien sencillo. Nosotros ya hemos hecho la aproximación hacia los distintos instituciones de educación superior y, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con la gente de Instituto CISA, que para hacer un poquito la aclaración para la gente que nos ve en este momento desde el extranjero, es un instituto que tiene mucho prestigio y es un instituto de nicho. O sea, está especializado en la parte de la ingeniería que están relacionadas con el área telemática. De hecho, si no me equivoco, y hay que me corrija Sebastián después, fue una de las primeras instituciones, o la primera institución en desarrollar la ingeniería telemática, hoy día la ingeniería en ciberseguridad. Entonces, nuestra aproximación ha sido de esa manera, ir viendo, por ejemplo, cuáles son los distintos contenidos que tienen las mallas curriculares que sean homologables en un porcentaje a los distintos programas de certificación que nosotros estamos representando acá en Latinoamérica con el aval de ETA International. Y, por ejemplo, ya nació la alianza hoy día con CISA, posiblemente más adelante pueda hacer con otras instituciones, pero CISA dio el paso inicial entendiendo todo lo que acabamos de mencionar hoy día y precisamente apunta a que los alumnos, ya teniendo una base dentro de alguna de las asignaturas, o bien podamos nutrir más esa asignatura, que muchas veces no es tan posible porque la malla curricular está es bastante más amplia y para poder, por ejemplo, abarcar todo lo que nosotros estamos viendo hoy día a nivel de certificaciones, es casi el equivalente. Pensemos que estos son 40 horas aproximadamente lo que necesita una persona para un proceso de certificación. Hay que ver en un semestre cuántas horas son las que tiene una asignatura, está aproximadamente en el orden de las 50 horas. Entonces estamos hablando de contenidos muy similares en cuanto al tiempo de estudio. Entonces, por ejemplo, hacer a alguien que se especialice en FTTH o en data center o en diseño, a partir, por ejemplo, de un curso que es de fibra óptica, en el cual se logra condensar toda esa información en muy poquita hora, es un poco difícil. Pero sí a lo que nosotros hemos llegado es a establecer alianzas como la que estamos teniendo ahora, en que los alumnos ya con la base que tienen puedan hacer estas certificaciones, las puedan hacer a un costo bastante atractivo y obviamente me imagino que esto a futuro va a desencadenar en que ya las certificaciones ingresen por completo hacia los programas de estudio, o sea que o bien un porcentaje sea homologable o que el 100% del contenido sea homologable y después pase simplemente a un examen de certificación. Pero eso ya está en camino, por parte nuestra está siendo desarrollado y lo digo hoy día, el instituto que dio el paso y que hoy día está dando este beneficio a su gente, CISA, y por eso estamos acá en este momento. Muchas gracias, bastante clara la respuesta. Esperemos poder avanzar de tal manera como lo tienes planificado. Esperemos que sea así. Gracias, Cristian. Dale, saludos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación o contar experiencia? También viene bien también para este momento. Tenemos gente acá de Chile, tengo ingreso también de gente de Latinoamérica dentro de este webinar, así que no sé si alguien que no sea de Chile que quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación. Sebastián. Sí, no, comentarte que estaba viendo la lista de participantes y Douglas tenía levantada la mano y quería hacer seguramente una pregunta. Douglas Valencia. Perfecto. Douglas. Hola. Hola, hola. Sí. Douglas, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, hace tiempito ya los vengo siguiendo. Incluso por ahí estaba en tema de hacer una certificación ahí. Pero la pregunta es, o sea, ¿qué tanto es el porcentaje de técnicos certificados a nivel de Latinoamérica, digamos, hasta mediados de la carrera de máster de especialista en fibra óptica?
sea, ¿cuál es el porcentaje? Esto para medir más o menos el impacto que podría tener avanzar antes de cualquier otra persona, pues, ¿no? O sea, ser el pionero en cada país en este caso, pues, ¿no? Cada uno. ¿Cuál es y otra pregunta también, ¿cuál es el costo-beneficio también de certificarse? O sea, ¿realmente se toma en cuenta bastante en términos de réditos económicos cuando uno va a trabajar haciendo un proyecto de fibra óptica o siendo un trabajador de alguna empresa? Sí es bastante, o sea, sí se reconoce esa remuneración por haberse certificado como tal, por ejemplo en Chile ya. Cuenten un poco el caso de Chile, porque acá no veo mucho esa oportunidad, pero quizás en algún futuro se dé, bueno, ya si cumplo la meta que tengo propuesta, o sea, hacer máster, o sea, quizás ya ahí se vean otros términos económicos, ¿no? Claro. Mira, Douglas, es bien sencillo de responder. Acá la experiencia personal es de haber trabajado en procesos de certificación entre el año 2013 y el año 2019, inicio del 2019, no más de 200 profesionales certificados en Chile por las distintas instituciones con las cuales yo he trabajado y que son certificaciones de carácter neutral. Aquí estoy sacando a las certificaciones que son de vendors, que a la larga, como dije, son buenas certificaciones, pero que a la larga tienen esa pequeña componente que lo hace especializarse en los part number o en tecnología que son propias de las distintas marcas. Eso en términos de fibra óptica. O sea, si vemos el universo de profesionales en Chile, realmente hablar de 200 personas certificadas. No estoy hablando de quienes cursaron, porque quienes cursaron, varios van quedando en el camino porque a veces tampoco logran certificarse. O sea, no son certificaciones que tú te inscribes y apruebas automáticamente por haberte matriculado en el programa, sino que realmente hay que dedicarle tiempo y estudio. Pero, por otra parte, tenemos la posibilidad de desarrollar, obviamente, certificaciones que van a marcar una diferencia importante en el mercado, sabiendo de que los profesionales certificados son pocos, que de los que te acabo de mencionar son solamente las bases de fibra óptica y de cableado estructurado, pero a nivel de especialista no está bastante bajo, yo te diría que es prácticamente nulo, eh, porque ya pasar a niveles más avanzados, realmente son pocos los que se atreven a dar el paso y pocos los que se sienten capacitados de hacerlo. Y ojo, no son temas complejos, pero sí necesitan darle tiempo y dedicación. Como digo, normalmente, ¿dónde se caen los profesionales acá? Se caen en la estandarización, se caen en aprender bien los estándares, en entender cómo avanzan las nuevas tecnologías y salirse un poco de la aplicación diaria o el despliegue diario de las redes, que es precisamente donde se cometen más errores, porque se traen mañas, no sé si utilizan ese concepto ustedes, pero estas mañas de hacer las cosas de una manera porque así me las enseñaron en campo, me la enseñó alguien que tiene más experiencia, pero realmente no está utilizando los procedimientos correctos. Eso también finalmente desencadena en que las personas no hagan bien su trabajo. Ahora, a nivel latinoamericano el tema es bastante similar. Con las certificaciones, la cantidad de alumnos certificados es muy bajo, principalmente por dos motivos. Uno, las barreras idiomáticas imposibilitaban muchas veces que las personas se atrevieran a tomar este tipo de certificaciones. Nosotros ya desarrollamos a partir de inicio del 2019 estas certificaciones completamente en idioma español de ETA International, y eso obviamente se abrió para que la gente en Latinoamérica dé el paso y pueda estudiar. Por lo tanto, te podría decir que desde ese punto de vista es prácticamente bajo el nivel de alumnos que está hoy día certificando y que están, yo te diría, hay uno solo en este momento que está cerca de obtener el máster en fibra óptica, y es un alumno de Chile, pero el resto está solamente en los procesos de certificación de nivel básico, intermedio y empezando los avanzados, pero para el máster están lejos. Pero insisto, no por un tema de imposibilidad de hacerlo, sino que es por un tema de dedicación de tiempo y de plantearse el desafío de hacerlo. Pero hay muchas oportunidades. Y respondiendo la pregunta que había hecho antes, el, el aumento o el beneficio está en torno a un 20 a un 40% del valor de la remuneración.
Eso es lo que normalmente las empresas hoy día pagan a un alumno que está certificado versus uno que no está certificado. Esas son las diferencias, o los incrementos salariales, o las posibilidades de cambiarse de trabajo posteriormente. Eso, sí, muchas gracias. Y otra, la última consulta, estas certificaciones son como las de, o sea, un ejemplo, pongo la de CCNA, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, yo hago el CCNA y, qué sé yo, de aquí en 3 años hago el CCNP y se me va a actualizar la otra certificación automáticamente. Por ejemplo, hago el CFOI, la del installer, y de aquí a un tiempo hago la del technician, ¿verdad? Y me va a correr el tiempo de actualización a partir de que hago la última certificación o la anterior también va a correr según el tiempo de cuando la hice. Entonces, siempre la última es la que te va dando los tiempos de actualización. Perfecto. Ah, ya se actualiza conforme yo hago una avanzada, ¿no es cierto? Claro, puedes avanzar o podrías repetir la examinación para la actualización, pero obviamente siempre es conveniente ir tomando el siguiente nivel. Siempre es conveniente. Claro. Eso es. Muchas gracias por la Carla, respuesta. de dónde nos está escuchando? Ecuador. Ya, perfecto. Ya, pues muchísimas gracias por tu participación y tu presencia. Gracias. Héctor, bueno, hay dos, Luis Sea, que está levantando la mano, y Héctor Cantú, que está en video también levantando la mano. Ya, vamos con Luis Sea. ¿Me escucha o no? Sí, Sí, se escucha bien. Hola, buenas. Rodolfo, buenas por acá. Buenas noches, Luis Sea. Bueno, Luis. ya he tenido la experiencia con ustedes con la certificación. Estamos, de hecho, todavía en el proceso. Una muy buena oportunidad. De hecho, yo trabajo en lo que es telecomunicaciones directamente para una empresa mandante. Actualmente estoy tomando un proyecto de lo que hablaba el ex subministro de telecomunicaciones, que es para el tema de la ley de ductos. Nos ha ido muy bien. Estamos con una constructora. Ahora se nos va a sumar otra constructora, así que hemos estado con harto trabajo. Y en sí, en Chile falta mucho el tema de la certificación y capacitación. De hecho, yo en el proceso, que todavía estoy de alumno, que todavía no he obtenido la certificación, he ampliado mucho mis conocimientos en fibra óptica con los cursos que he estado aprendiendo entre los estudios y todo. Y una muy buena barrera, pero ¿cuál es el problema? Que muchas empresas mandantes en el tema de telecomunicaciones trabajan con muchos contratistas y subcontratos. Entonces, ese yo creo que es una gran brecha que hay para que capaciten a su personal. Muchas veces para la empresa nosotros somos un número, y ese número que somos no le importa tanto la capacitación, sino que cumplir con la dotación. Entonces hay que cambiar un tema en la cultura de las telecomunicaciones, especialmente en la fibra óptica, para que se profesionalice más el área y así que hayamos más técnicos certificados y también que quieran certificarse. En sí, en lo que es fibra óptica, la remuneración es mucho más alta versus el FTTH, o sea, perdón, el ADSL y el coaxial, que vendría a ser el HFC. Es mucho mejor remunerado, pero en sí, al caer que todos, por ejemplo, los quieren cambiar de proyecto, cosas así, no trabajan con los mismos estándares que alguien, un técnico certificado. Claro. Claro. Bueno, Luis, mira, precisamente, respondiendo un poquito a lo que comentas de la cultura, porque finalmente, efectivamente, es un tema cultural, y que está relacionado también con dos temas que siempre lo hablo con la gente. Muchas veces la gente que está en el área técnica carece de la posibilidad o de repente de romper simplemente esa barrera de hablar multilingüaje a nivel de la empresa. Y eso significa de que uno que está en un área mucho más técnica, hablar con las personas que están relacionadas con finanzas, por ejemplo, entender y tener una buena, por último, tener una buena API para que podamos tener una buena comunicación entre el área técnica y el área de finanzas, hablando el lenguaje de finanzas. Ese también pasa por nosotros primero, o sea, aquí no voy a culpar a muchas veces las empresas que no consideran, por ejemplo, a alguien que tenga un buen nivel o un buen expertise en el área técnica, porque la pregunta es, pero ¿en qué me beneficia económicamente a mí como empresa tener un profesional de esas características? Y eso es lo que nosotros muchas veces nos equivocamos en no ser capaces de comunicarlo con el lenguaje de, por ejemplo, la gente de finanzas o con un lenguaje de gerencia donde podamos especificarle de que parte de la estrategia de su negocio es tener gente profesional. ¿Por qué? Porque hay ahorros importantes
en términos de costos, de ir a reparar y volver y entrar en este loop de reparaciones constantes de malas instalaciones o de paradas de servicio que significan costos adicionales que empiezan a salir de los centros de costo de proyectos que ya fueron cerrados. Entonces, eso por un lado, es parte nuestra. Yo creo que hay una responsabilidad también formativa para las instituciones que trabajan con profesionales del área técnica para que sepan hablar también lenguajes que sean multiempresas, porque finalmente, si no, las empresas se transforman en una torre de Babel y nadie entiende nada y simplemente ganan los que tienen más peso dentro de las organizaciones, que son áreas, normalmente las áreas de finanzas, que son los que te dicen, aquí están los recursos disponibles, o muchas veces en las áreas gerenciales que me dicen, bueno, ¿funciona esto? Sí, funciona, pero con una instalación paupérrima. Pero bueno, funciona, entonces no hay problema. Pero si no logramos decirle a esos tipos, oye, basado en la estrategia, o esto es parte de tu estrategia, o al de finanzas decirle, esto te va a significar ahorros significativos en términos económicos. Esto es lo que te ahorras versus teniendo un profesional muy bien formado o no teniendo gente profesional. Estos son los costos que vas a tener asociados. Si no se logra eso por parte nuestra, ese es un error. Y por otro lado, también las empresas tienen la obligación hoy día de entender de que todo esto, si ellos se dedican, sobre todo si el core de su negocio es despliegue de redes, y particularmente despliegue de redes de fibra óptica, empresas, por ejemplo, como las mineras, hoy día ya están trabajando con una cultura de pedir profesionales certificados. Y nosotros nos hemos visto enfrentados a eso, de que hay empresas que muchas veces nos llaman rápidamente que quieren certificar a alguien, pero quieren que prácticamente uno les ponga un diploma encima y no se trata de eso. No sé, hay empresas en la minería que sí están pidiendo profesionales certificados y eso quizás falta un poco que se extrapole tanto a las empresas de telecomunicaciones que exijan a los subcontratistas de que su dotación tenga que tener un porcentaje de gente que esté con la certificación o bien líderes de cada una de las cuadrillas que tenga la certificación. Yo creo que va por los dos lados siempre, pero yo creo que la responsabilidad primaria va en uno y ahí hay harto camino por recorrer también. Héctor Cantú también tenía una pregunta. Héctor. Buenas tardes, Rodolfo y Sebastián. Mi nombre es Héctor Cantú. Yo estoy acá en la parte de México. Yo trabajo para una empresa que se llama Bastel Group. Soy el director comercial y por la parte de mi trabajo yo creo que me ha dado a conocer un poquito la parte de Santiago, Argentina, donde hemos estado viendo proyectos con empresas como GTD y Argentina Telecom. De acuerdo a todo lo que estamos viendo y también fue de mi interés, obviamente, los cursos que hemos estado tomando, yo les quiero platicar un poco acá en México cómo se está manejando el despliegue de FTTH, que es un despliegue completamente no diferente, es igual, pero yo creo que las buenas prácticas o malas prácticas, como dice Rodolfo, son los que la meritan una buena instalación. Sabemos que acá en México pues están uno de los dos más grandes de FTTH, se puede decir que es Axtel y Total Play en México, en donde la rotación del personal, si no tienes a una persona certificada, es muy constante. Digo, hay gente que se va por menos de $10 para una empresa, por contratistas, por empresas diferentes, y eso hace que el trabajo lo degraden. ¿A qué voy? Que muchas veces el cliente, al hacer una instalación de FTTH, no tiene un personal altamente capacitado en un certificado. A menos aquí en México yo lo he visto en la parte de instalación de cuadrillas de fibra óptica, el que tengan un certificado no les acredita a una superación propia porque ya hay un sueldo tabulado. O sea, si vas a ganar cierta cantidad de plata, es esa cantidad de plata. Más sin embargo, como dice Rodolfo y los demás compañeros, la preparación continua que debes de tener independientemente del desarrollo y a quien tú le estás trabajando es lo que te va a conllevar a llevar más a cabo tu preparación profesional. Llámese si eres CCNA, si eres FTTH o de cualquier tipo de certificación. Yo creo que las buenas prácticas en campo, en el desarrollo, van a ayudar mucho toda esa parte. Acá en México, pues yo creo que todos hemos visto la parte política y no voy a adentrar a tanto.
se dice que el presidente nos ha dicho que el 99.9% de infraestructura de FTTH viene con el más grande, que es Telmex, con el monopolio más grande. Pero eso lo han dicho 6 presidentes hacia atrás y no hemos llegado ni al 45% de conectividad. Entonces, sí nos falta, obviamente sí nos falta mucho en tecnología, pero siento que la gente esté preparada como técnico y sepa hacer la conectividad y sepa muy bien el ahorro de precios, porque lo que dice Rodolfo, desde qué vas a instalar, cómo vas a instalar, qué tipo de conector, todo eso son gastos hormiga, que al momento que haces tu proyecto, al final ves una negatividad en costo y dices, ¿sabes qué? Mi proyecto no fue factible. Pero también va todo eso, los cursos que tomamos para saber y determinar las trayectorias y los enlaces, ¿no? En lo que yo les pueda apoyar, a mí me gustan mucho estos cursos. Yo de profesión soy maestro, pero ya tengo 8 años en la parte comercial. Y yo me he dado cuenta acá en México eso, que las telecomunicaciones en las certificaciones, a menos con los técnicos acá, está muy degradado. Pero ¿qué nos queda a nosotros como partner o como proveedores? Hacer que no sea así, que el técnico sea remunerado y valorado como cualquier otro, porque yo creo que a todos les va a sonar cuando haces una instalación que en vez de agarrar el alcohol isopropílico, utilizan la saliva isopropílica en la muy mala práctica. O sea, con la saliva empiezan a hacer instalaciones y es muy, muy normal, pero dice Rodolfo, salieron del paso, trabajaron y hasta ahí, ¿verdad? Pues yo estoy a sus órdenes y era algo que les quería yo compartir desde México. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, toda la experiencia, como les comenté, también aportan mucho a este webinar que hemos desarrollado. Así que gracias por tu presencia y por tu votación. Bien, Sebastián, ¿alguien más? Sí, no, por lo menos ya está todo abordado. Para ir cerrando también el webinar, agradecer a todos los que participaron, a los que se quedaron hasta el final, a los que interactuaron en todos los elementos de las actividades que estaban preparadas. Comentarles que, bueno, a los mismos correos que hicieron la inscripción, vamos a enviarle también los links para que puedan ver y descargar el webinar para que lo puedan disponibilizar. Y que también, bueno, Rodolfo y Marcela, como representantes de Braindamics, le van a ir enviando información, porque hay muchos en los chats que están preguntando por los cursos gratis que Rodolfo ofreció. Por lo tanto, ahí le vamos a ir enviando información para que puedan ir accediendo, ¿cierto?, a todos estos recursos que Braindamics está disponibilizando para todos ustedes. Así que le agradecemos su participación. Esperamos contar nuevamente con su presencia en próximos webinars que vayamos desarrollando y por lo tanto lo vamos a dejar en la base de datos de invitados para las próximas actividades que realicemos. ¿Ya? No sé si quieres también, Rodolfo, tú decir algunas palabras ya de conclusión. Sí, bueno, agradecer principalmente a Instituto SIGISA y a tu persona por permitirnos desarrollar este primer webinar con ustedes. Agradecer también la presencia de la gente. Logramos tener alrededor de 90 personas presentes durante la presentación, así que también agradecerle la presencia. A quienes se quedaron a participar también de este juego del Kahoot y también los que se quedaron hasta el final. Agradecer también la presencia y las palabras de Pedro Huichalaf, que fue subsecretario de Telecomunicaciones de Gobierno de Chile, que también entregó un aporte valioso ahí de información respecto de esta nueva ley de ducto que se ha desarrollado. Y también a todos los que participaron haciendo las distintas preguntas, y no tan solo preguntas, sino que algo mucho más enriquecedor que muchas veces es precisamente contar experiencias personales, que obviamente son experiencias de campo, que son experiencias de terreno o experiencias profesionales en el desarrollo de sus distintos trabajos. Y eso es lo que finalmente nos enriquece a todos, más allá de simplemente tener una clase o alguien que está haciendo una exposición, como fue en este caso lo que me tocó el día de hoy. Pero principalmente agradecerle a todos y a Instituto SIGISA también por el desarrollo de esta oportunidad para toda la gente, para los alumnos y también para personas externas. Entonces, con esto damos por finalizado ya el webinar, agradeciendo a todos su participación.
buena salud para todos, cuídense y que todo salga bien en lo que resta de la semana y lo que resta del año. Un abrazo para todos.